Buenas, mi nombre es Juliet Manjarres, soy estudiante de la Universidad de La Sabana, maestría en lingüística panhispánica, y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Quisiera compartir con ustedes lo que es la oración subordinada adjetiva. ¿Qué es eso de las oraciones subordinadas adjetivas? Son conocidas también como esas oraciones relativas. Son aquellas que funcionan como adjetivos dentro de una oración principal y modifican al sustantivo proporcionando información adicional sobre este. Ellas tienen un nexo relativo. Las subordinadas adjetivas suelen introducirse mediante pronombres relativos como cuáles, como qué, quién, cuál, cuyo y dónde, entre otros. Estos, precisamente por este tipo de pronombres se llaman relativos. Y el antecedente, que es el sustantivo al que la oración subordinada adjetiva se refiere. Los pronombres relativos con preposición. La colocación de la preposición puede variar. Ejemplo, la persona de la que te hablé. Contrastémosla con una oración que diga la persona que te hablé de ella, la persona que te hablé de ella, o la persona de la que te hablé. Generalmente nosotros en la costa atlántica, en Colombia, decimos la primera versión, la persona de la que te hablé, pero en algunas regiones del país pudiera ser que se diera la transición de una manera diferente y la oración pudiese variar. En ciertas áreas, especialmente en América Latina, se da también el doble relativo, que es la duplicación del contraste del doble relativo. El libro que lo leí, o usted dice el libro que leí. Yo digo el libro que leí, y esa, digamos, que es la forma en la que yo conozco que se utiliza, pero existe también esa posibilidad, ¿no? A ver, un ejemplo de eso es: el libro que leí es interesante. ¿Cuál es la oración principal? Pues el libro es interesante, eso es lo principal. Ahora le metemos una subordinada adjetiva y metemos esa parte que leí. Entonces, el libro es interesante. Si le metemos la subordinada adjetiva, que es que leí, eso modifica a la palabra libro inmediatamente. Entonces, el libro que leí es interesante. Aunque quitemos la subordinada adjetiva, no va a perder el sentido de la oración. Arrancamos la subordinada adjetiva, la quitamos de allí, pero no pasa nada, sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo la misma oración. Ahora bien, especificativas. Se restringe el significado del antecedente a un subconjunto específico. Por ejemplo, los estudiantes o los jóvenes que estudian pasarán el examen. Son los jóvenes que estudian pasarán el examen. En las explicativas, por el contrario, añaden información adicional, una información adicional allí, sin restringir el significado del antecedente. Los estudiantes que estudian mucho o los jóvenes que estudian mucho pasarán el examen. Entonces, si se da cuenta allí, la explicativa, que es que estudian mucho, solamente los que estudian mucho pasarán el examen, ¿no? Entonces, esos que pasarán el examen son aquellos que estudian mucho. Entonces, ahí está la variación explicativa de las especificativas. Inmediatamente se hace allí el contraste. Hablemos de los aspectos panhispánicos o variaciones según la nueva gramática de la lengua española en lo que es la relación dialectal. ¿Listo? El uso de los pronombres relativos. Hay variaciones en el uso de los pronombres relativos según las regiones hispanohablantes. Por ejemplo, el uso del cual y lo cual. El cual y lo cual. Por el cual, por lo cual. Siempre escuchamos eso decir, sobre todo si somos docentes y estamos viendo a nuestros estudiantes exponer o en una por el cual, por lo cual, y al fin no saben si es por el cual y siempre están preguntando, teniendo esa duda. E inclusive personas del común que se expresan siempre tienen digamos que ese interrogante allí. Puede ser más frecuente en ciertas regiones, pero eso no es correcto ni incorrecto, es simplemente la variación, ¿cierto? La variación según la nueva gramática de la lengua española. El cual y lo cual, los dos son aceptados y pueden ser frecuentes, depende del uso, depende de la región, depende de la zona,
Entonces está esa parte allí. La omisión del pronombre relativo. En algunos dialectos, especialmente en el español coloquial, es común la omisión del pronombre relativo cuando es objeto directo. El libro que leí es interesante. En este caso particular es muy importante anotar que ese que está allí está marcando algo dentro de la oración, ¿no? Entonces, el libro que leí es interesante. Pero si digo el libro leí es interesante, parece que hubiese un hueco dentro de la oración o parece que no hubiera concordancia dentro de la oración. Sin embargo, es posible en algunas zonas. Es posible que eso sea allí cero, que no haya ese que allí obligatoriamente. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Yo creo que hay que hacer un video aparte sobre esto de esa omisión del pronombre relativo. El uso de qué y quién. En la nueva gramática de la lengua española menciona que en algunos dialectos de España, quién puede utilizarse con mayor frecuencia que qué. Que puede utilizarse con mayor frecuencia. Entonces, en lugar de que cuando el antecedente es una persona. ¿Eso qué quiere decir? La persona quien vino. La persona quien vino, no la persona que vino. Generalmente en Colombia nosotros utilizamos la persona que vino, pero puede ser que en otros lugares se utilice la persona quien vino. Y ambas partes están bien. ¿Listo? Ambas partes están bien, la persona que vino, la persona quien vino. El uso de qué y quién depende si es persona a lo que se está refiriendo. Entonces, sobre todo acá en la parte de la costa, y me refiero precisamente a la parte de la costa atlántica porque estoy hablando desde la perspectiva de la costa caribe colombiana, donde tenemos bastantes usos y entre ellos muchos coloquiales que hacen parte de la gramática y de la lengua y que hay cambios allí que se deben anotar. Entonces, ejemplos de subordinadas adjetivas. El libro que compré ayer es muy interesante. El libro que compré ayer, esa es subordinada allí adjetiva, que compré ayer. El libro es muy interesante, pero el libro que compré ayer es muy interesante. Listo, la casa donde crecí fue demolida. La casa fue demolida, pero la casa donde crecí le da como un aspecto ¿de qué? De lugar, de precisión, digamos, allí. Mi hermano, quien vive en New York, vendrá a visitarnos. La subordinada, quien vive en New York. Entonces ahí está la subordinada en medio, que no hace ninguno. Entonces mi hermano vendrá a visitarnos. ¿Cuál hermano? Yo no sé cuál, pero cuando decimos mi hermano que vive en New York viene a visitarnos, ya estamos especificando allí, añadimos la información general. La película que ganó varios premios se proyectará mañana. La película se proyectará mañana. ¿Cuál película? Pues la que ganó varios premios. Entonces la subordinada está ahí en medio como para darnos esa información específica acerca de lo que es. Sin embargo, si sacamos la subordinada, igual hay una información que se puede interpretar. Eso es muy importante, ¿no? Las características del español en Colombia: la claridad y la precisión, la redundancia para la claridad y la variación regional. Esas tres características son esenciales para interpretar el español en Colombia, porque la claridad y la precisión del hablante tienden a mantener una estructura clara y precisa de la oración. La redundancia y la claridad, eso lo utilizamos más que todo en el habla oral o a veces en el formal, como cuando queremos especificar algo, y la variación regional dependiendo de, digamos, que si es de la costa o del interior del país. ¿Listo? La comprensión de las oraciones subordinadas adjetivas desde una perspectiva descriptiva y variacionista permite apreciar la riqueza y la diversidad del español. Las diferencias en el uso de estas construcciones reflejan dinámicas y evolución de la lengua a lo largo del mundo hispanohablante. Entonces, quedamos pendientes para una próxima ocasión. Nos vemos.